se habló este fin de semana de la reforma constitucional del 94 a raíz de que el primer debate presidencial se hizo en el mismo recinto, en el Paraninfo de la UNL, y es probable que en este libro haya también alguna referencia respecto a cómo se gestó ese momento de nuestro país. Y está con nosotros el autor Pedro Calvo, diputado nacional mandato cumplido, ex dirigente radical porteño, que va a presentar esta tarde este libro. Exactamente, el radicalismo en tiempos del menemismo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Fue de la hiperinflación a la presidencia de la Rúa, el periodo que analiza. Analizamos ese periodo, pero vemos que los problemas siguen siendo los mismos. Pasaron 30 años y los problemas estructurales del país siguen siendo lo mismo. Hablabas recién del tema de la reforma constitucional, hoy se escuchan voces y lo tratamos ahí. Hablamos del tema de la justicia, de la impunidad. En ese entonces hablamos de la impunidad y los indultos vinculados con el terrorismo de Estado. Hoy se habla del tema de la corrupción. También hablamos de los numerosos hechos de corrupción que se dieron en el gobierno de Menem, la naturalización en la sociedad que se produce. Hablamos del tema de aerolíneas, ferrocarriles, YPF, la deuda externa. O sea, los mismos problemas estructurales en aquel entonces, un tiempo de degradación institucional, económica y social, con respuestas equivocadas. ¿Y cuál fue el rol de Alfonsín en ese momento? Planteando además la foto que es muy referencial a un momento de la historia de la Argentina que nos marcó un antes y un después. Alfonsín era el líder del radicalismo, cosa que hoy, bueno, el partido carece de un líder. Fue el líder que llevó y que enfrentó, ¿no? En primer momento, el primer capítulo hablamos de la transición entre los dos gobiernos. Por supuesto, estamos hablando en un contexto totalmente distinto en lo político, económico y social, pero hoy nuevamente hay angustia, incertidumbre en una transición que se hace larga. Alfonsín había impulsado en la reforma del 94 el artículo 95, que establecía que las elecciones tenían que ser 2 meses antes de la transmisión de mando, pero bueno, se metieron las PASO y estamos viviendo lo que hoy vivimos. Alfonsín deja claramente una huella en defensa de lo que era el estado de bienestar en Argentina. Y también durante ese proceso, digamos, desde la salida anticipada de Alfonsín, 10 años más tarde, con la reorganización del radicalismo, tuvieron un proceso también interno muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Sí, todo eso termina en el tema de la alianza. Tuvo 2 condicionamientos muy fuertes, que yo eso lo trato en el epílogo y muy cortito. Digamos que eso para otra historia, otro libro y otro autor, un gran autor, digamos en este caso, con 2 condicionamientos. La convertibilidad que explotó y la deuda externa. Y el gobierno no pudo, no supo dar la respuesta también que el país necesitaba. ¿Es un diagnóstico de la actualidad del radicalismo en nuestro país este libro? Refleja, porque hay muchos de los debates parlamentarios, lo que son las ideas y los valores históricos del partido, del radicalismo, que están siempre presentes y frente a problemas que hoy angustian a todos los argentinos. Siempre es un desafío cuál es el rol de la oposición y cómo se sostiene una oposición en la Argentina. De hecho, es el reflejo del libro. Durante una década le tocó ser opositor, aunque también había muchos gobiernos provinciales radicales que trabajaban junto con el gobierno nacional. Digamos. ¿Cuál es el reflejo de ese proceso del radicalismo que, digamos, venía a ser oficialismo y termina volviendo a ser oficialismo? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad que cada 2 años se renueva el Parlamento. Incluso hay quienes plantean, incluso desde dentro del mismo gobierno de Cambiemos, que hay que terminar con votar cada 2 años. Eso sería solo necesario a partir de una reforma constitucional. Entonces el rol que tiene la oposición es de dar el debate parlamentario, fijar posiciones, por ahí acompañar las políticas del gobierno y al mismo tiempo ejercer una gestión de docencia y cuando tiene gobiernos provinciales o municipales tratar de dar la respuesta que el país necesita. Pero me parece que estamos viviendo un tiempo histórico que se necesitan no los mínimos, sino los máximos comunes denominadores en la Argentina. ¿Y qué dijeron los referentes del radicalismo cuando fue a consultarle, a buscar a indagar en esa historia? Bueno, hay todo tipo de respuestas, ¿no? Algunos recuerdan y tienen presente lo que se vivió, otros eran muy jóvenes, es decir, algunos participaron en las luchas cuando, en todas las plazas de la República, cuando Menem quiso romper con la autonomía de la universidad y hoy son importantes dirigentes del radicalismo. Caso de Pablo Hapkin, hoy es intendente de Rosario y era uno de los que lideraba las luchas en las plazas. Así que bueno, distintos tipos de respuestas. Calvo, muchísimas gracias y suerte. ¿A qué hora se presenta el libro hoy? 19 horas en el Comité Nacional, lo van a presentar Federico Storani, Carla Carrizo, actual diputada nacional, y Daniel Larriqueta, un hombre de la casa. Bueno, mucha suerte además, ¿eh?